Somos miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Para la libertad, un pueblo grande viene ya. Semejante a él, no lo hubo ni lo habrá jamás. Ya está formándose por él, ya está llenándose de él y saldrá a mostrar que el rey viene ya. Viene ya, el rey viene ya. La trompeta está sonando, su pregón está anunciando, viene ya.
viene ya, el rey viene ya. Sobre mí está cabalgando, sobre ti manifestando su poder, su gloria y su amor. El rey viene ya, el rey viene ya. Para la libertad, un pueblo grande viene ya. Semejante a él no lo hubo ni lo habrá jamás. Ya está formándose por él, ya está llenándose de él y saldrá a mostrar que el rey viene ya. Viene ya, el rey viene ya. La trompeta está sonando, su pregón está anunciando, viene ya. Viene ya, el rey viene ya. Sobre mí está cabalgando, sobre ti manifestando su poder, su gloria y su amor. El rey viene ya, el rey viene ya. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Y aquí llegamos al miércoles 27, estamos a la mitad de nuestra semana de trabajo, de nuestra caja de herramientas, y lo más prudente es que le demos contexto a esa parte de la historia, esa parte del relato que compartimos el sábado, en donde nos aparece la niña señal de la nueva iglesia, la niña señal del resurgir, del renacimiento, de la renovación de la nueva iglesia. Saharaim. Muy bien. Como aparece en escena, y lo mencionamos someramente, pero vamos a darle contexto para que todos tengamos una básica, una somera noción de el relato que estamos hablando.
Bueno, nos remontamos a que escriturariamente se habla de 12 jornadas, que es el tiempo en que se puede haber recorrido el terreno, el territorio del Éxodo desde que se salió de Egipto, de Misraim, hasta cruzar la zona por donde cruzaron hasta estar a las puertas de Canaán. Se habla de 12 jornadas. O sea, en 12 jornadas se podía hacer perfectamente ese recorrido. Ahora, ya el tiempo que se tomaron para espiar fue de 40 días. Para entrar, conocer, reconocer y traer algunos frutos, y el testimonio de los 12 espías, de ese escuadrón que se aventuró a mirar. Muy bien. Entonces, por cuanto el pueblo de Israel decidió creer a los 10 y no a los 2, a los 10 que dijeron no podemos, entonces estuvieron 40 días espiando. Por cada día de su tiempo en Canaán tendrían como disciplina, como azote, un año de peregrinación, 40 años en el desierto por los 40 días que estuvieron en Canaán. Muy bien. ¿Para dónde vamos? Pues que son jornadas de 12 y tuvimos una experiencia eclesial entre 1978, 24 de septiembre del 78, hasta el 24 de septiembre del 90. 12 jornadas y como lo hablábamos en estos devocionales de ayer y de antes de ayer, mencionábamos el hecho de que es importante que profundicemos en la experiencia de una unción, de un Pentecostés genuino, legítimo, para que haya una doble porción del Espíritu, para entonces sí soltar todo para adentrarnos a la búsqueda de la tercera experiencia de la fiesta de tabernáculos. Bueno, este es el contexto, ese es el relato, y por eso medimos 12 jornadas. Cuando reemprendimos en el año de 1994, entonces igual intentamos alcanzar una medida en 12 jornadas, en 12 años, del 94 al 2006. Y bueno, pues llegamos en condiciones pues mínimas, básicas, aceptables. O sea, aprobamos por ahí con una calificación, asemejémosla a un trabajo universitario, por ahí inferior al 3,5, o sea, algo muy regularcito, un 3,2, algo así. Pero aprobado, no nada meritorio ni nada que merezca el reconocimiento y cum laude, no, pero se pasó la prueba de las 12 jornadas y reemprendimos otra que iba pues del 2006 al 2018 y
la recorrimos y ya las cosas cambiaron sustancialmente y ya para el 2018 pues la calificación no era de excelencia, pero no era tan mediocre, era como un 3,6. Entonces ya se aproxima ligeramente a algo decente, por ponerle un término. Y bueno, nos reunimos en medio del océano con todos los compañeros del Consejo de Dirección General para proyectar nuestra jornada, nuestra tercera jornada de 12 años consecutivos, que iría pues hasta el 24 de marzo del 2030. Bueno, entonces, por lo pronto, el próximo 24 de marzo completamos un año de transmisiones al aire en la nube, y la nueva jornada de 12 jornadas, 12 testigos, en la nueva, la que empezó el 24 de marzo del 2018. Entonces, de esa es que el asunto de la pandemia nos coge exactamente el 24 de marzo a las 24 horas, concluidos los 2 primeros años, o sea, del 2020. El próximo 24 de marzo estamos completando nuestro tercer año, o sea, un 25% ya recorrido de nuestra tercera jornada de 12 consecutiva. Muy bien, vamos círculo de reino, círculo de poder y ahora círculo de gloria. Entonces, en el círculo de poder estábamos manifestando el círculo del reino. En el círculo de gloria vamos a manifestar el círculo de poder. O sea, tanto reino como poder deben ser notables, visibles, y pues bendito el Señor, llevamos 3 años y si hay algo notable y visible es justamente eso: el establecimiento del reino y la manifestación de su poder. Cuando haya transcurrido el periodo completo, o sea, a partir del 2030, ya la manifestación de la gloria será muy notable, aún para la persona que no tenga una profunda visión de águila. Es suficiente, con eso la podrá ver y podrá discernir. Muy bien, volvamos al tema del contexto de Saharai. Entonces, se terminó esa jornada de 12 años y, bueno, yo les informé como el árbitro que lleva el silbato a la boca y lo sopla y se oye ese estruendoso silbato y quiere decir final, no va más. Ya se levantó la mano y la bola se recoge, sale de la cancha. Lo que se haga no tiene valor futbolístico, por ejemplo, para tomar ese ejemplo, esa parábola. Ya terminó. Entonces, terminamos el 24 de septiembre de 1990, mas sin embargo, pues parecía increíble porque pues muchos hermanos muy queridos, muy amados, muy dispuestos, dijeron, no puede ser, o sea, pareciera que fuera como alguna
capricho, veleidad de alguien, puede ser el mismo hermano Alfredo que le dio por parar. No, si alguien tenía interés en trabajar, pues era yo, pues yo mismo había iniciado todo. Y pues la mayoría de las personas que promovían que se siguieran reuniendo y que no nos rindiéramos, pues eran personas que, como dice el apóstol Pablo, habían sido engendrados por mí en el Evangelio. Y bueno, vino la fiesta de Pentecostés el 2 de diciembre del mismo 90 y se reunieron muchos hermanos, alquilaron salón de hotel, buscaban. Yo veía la buena voluntad. Claro, pues lo único era que no me habían creído y pues por ese motivo es que estábamos parados. Pero ese no creerme tenía como un trasfondo de un corazón bonito que quería hacer la obra, aunque Dios dijera que ahora no. Entonces dijeron, no puede ser, porque pues Jesús mandó predicar el Evangelio a toda criatura y a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no podía venir un periodo de quietud. Entonces, de esa manera, bueno, yo me aislé literalmente, o sea, me fui para una isla y pues un grupo de buenos hermanos siguieron insistiendo en lograr traer la presencia del Espíritu y poder hacer la obra y de pronto sorprenderme gratamente, como cuando una gallinita se pierde en una granja y bueno, se perdió la gallina, seguro se la comió un zorro o un gato y ya todo el mundo se olvidó de la gallina, cuando al cabo de un tiempo aparece la gallina con 8, 10, 12, 15 pollitos o más. Y entonces es como una fiesta y es como un regalo para la granja. ¡Ay! Llegó la gallina y trae muchos pollitos y pollitas. Entonces yo puedo entender y puedo discernir el corazón con que estos compañeros querían como agradar a Dios y a mí mismo y querían como la gallinita aparecer de pronto con muchos pollitos y todo eso. Pero bueno, sobre esa parte no me voy a demorar mucho. Lo que sí quiero decir es que pues empezaron a tener reuniones y una y otra en las cuales empezaban a ponerse las manos, a orar en lenguas, interpretar, traer profecías, a tener visiones. Cuando Dios dice que nos estemos quietos, pues es como salir a los restaurantes o a los bares o al transporte masivo, no sé, a lugares de aglomeración, restaurantes, bares, no sé, la gente se aglomera para celebraciones y cosas en tiempos de confinamiento, en tiempos de protocolos de bioseguridad, de socialmente guardar unos márgenes y unas distancias. No, si se incumple con eso, se está corriendo riesgo de una contaminación y eso fue el riesgo que estaban corriendo los hermanos y aunque estaban advertidos. Pero bueno, el punto es, esto estaba sucediendo y sucedió y se fue complicando y ya fue viniendo un espíritu profético y pues
El espíritu de error está soplando todo el tiempo y se le da espacio, y pues cuando se abre la puerta se ocasiona la ruina, y cuando hay esa disposición, la intención puede ser buena, como cuando Saúl perdona a Agag y a lo engordado del rebaño, pues no tiene malas intenciones, pero siempre obedecer tiene bendición, y prestar atención, por supuesto que es mejor que los sacrificios más costosos. Y en ese contexto es que pues suceden muchas cosas, matrimonios y divorcios, todos cuadrados por espíritu profético. Bueno, no quiero tener ningún debate de tipo doctrinal, y menos a estas alturas de la vida, sino que todos tengamos como una visión general de conjunto. Y bueno, se maltrataron muchas personas emocionalmente, y muchas conciencias fueron vulneradas de muchas cosas. Sobre eso pues no vamos a mencionar. Y tenían esas reuniones ahí como una especie de células con las mejores intenciones de la vida, pero no sé si fue mi abuela la que dijo alguna vez que de buenas intenciones estaba empedrado el camino hasta el infierno. Entonces no basta tener una buena intención, sino que es mejor prestar atención y acatar. El punto que nos atañe es a Araim, y su madre pues recibió esa palabra profética de que sería varón, y después se confirma con la ecografía, y los médicos leen la ecografía y dicen sí, es un niño, sino que venía de pie, y bueno, todo ese problema venía contaminado, estaba la madre con un cuadro de anemia aguda, y la criatura pues hubo una toxoplasmosis que pues corría riesgo tanto a la vida de uno como del otro o de la otra. Cuando, como les relaté, la hermana me llama a contarme esa situación, entonces pues procedimos a revertir ese proceso, revertirlo. O sea, la sombra de un reloj de sol puede retroceder y puede volver el tiempo hacia atrás. Cualquier cosa puede suceder, porque al que cree todo le es posible. Ustedes han escuchado en los Domingos de Milagro cánceres de cuello uterino, leucemias, bueno, cualquier cantidad de casos de neumonías, de todo, de COVID, los que quieran, reversando. ¿Por qué? Porque por un camino vienen hacia ti todas las enfermedades y todas las plagas, pero por 7 caminos van a tener que huir, reversando, esa es la promesa. Entonces, bueno, pues reversó todo, se volteó la criatura, vino de cabeza, nació su parto normal, se multiplicaron los glóbulos rojos, la anemia desapareció, la enfermedad también desapareció, pero el sexo de la criatura también desapareció. Entonces, esto es muy notorio, y esto marca el nacimiento de la iglesia. Por eso yo siempre lo he hecho, y siempre me escucharán citar una gran señal, una mujer. Claro, no es este el cumplimiento, esta no es la mujer que
que está vestida de sol. No, esta no es la mujer con la luna debajo de sus pies. No, esta no es la mujer que está dando a luz un hijo varón. Pues ni literalmente, mira, la misma niña se convierte en mujer y tiene una niña, otra niña, en este caso Salomé o Shalome. ¿Yes? Entonces no es ese cumplimiento literal, pero sí es el cumplimiento de la bendición. Y fue bendecido el hogar de mis amigos Hernán Darío y Zaret, que son los padres de Saharaim, y bendecidos ellos, bendecidos todos nosotros. Y posteriormente los compañeros de ministerio que habían querido a toda costa construir, edificar, no sé, hacer iglesia. Tenían la mejor de las intenciones, como les decía. Finalmente, pues después de tantos tropiezos, pues terminan ya como rindiéndose, de trasegar, y ellos fueron a la isla de San Andrés, fueron parte de esos 6 que nos reunimos junto con la hermana Nora, el hermano Eric, el hermano Román Abril y yo, que estábamos en la isla, los 4. No, espérate. Sí, correcto, otros 4. Entonces los otros 3, para completar los 6 que se reunieron conmigo, para un total de 7, eran ellos. Entonces, bueno, ya pasa la Pascua y me comprometo con Dios, y ellos son testigos de que volveré a las sendas antiguas, volveré y vamos a reedificar las ruinas antiguas. Y así sucede. Ese año termina con mi regreso al continente al final del año. ¿Cuándo? Cuando está naciendo la niña, Saraim. Y en el día 8º, o sea, cuando empieza el año del nacimiento de la nueva iglesia, el 1 de enero, entonces es mi madre la que me acompaña y la que toma a la niña en sus brazos y la presenta. Entonces, la que tomó al que les estaba hablando cuando era niño en sus brazos fue mi madre, y la misma mujer fue la que tomó a esta niña, figura del nacimiento de la nueva iglesia. Entonces ahí estaba mi madre otra vez como mujer señal, cerrándose los círculos de una cosa y otra. Entonces, como les dije y como se pudieron dar cuenta el sábado, nos estábamos adentrando a un tema de muchísima profundidad. Vamos a parar por esta noche y vamos a lavarnos las manos, desengrasarnos un poco, y mañana seguimos trabajando. Un fuerte abrazo para todos, felices sueños. Para la libertad, un pueblo grande viene ya. Semejante a él,
no lo hubo ni lo habrá jamás. Ya está formándose por él, ya está llenándose de él y saldrá a mostrar que el Rey viene ya. Viene ya, el Rey viene ya. La trompeta está sonando, su pregón está anunciando, viene ya. Viene ya, el Rey viene ya. Sobre mí está cabalgando, sobre ti manifestando su poder, su gloria y su amor. El Rey viene ya. El Rey viene ya. Para la libertad, un pueblo grande viene ya. Semejante a él, no lo hubo ni lo habrá jamás. Ya está formándose por él, ya está llenándose de él y saldrá a mostrar que el Rey viene ya. Viene ya, el Rey viene ya. La trompeta está sonando, su pregón está anunciando, viene ya. Viene ya, el Rey viene ya. Sobre mí está cabalgando, sobre ti manifestando su poder, su gloria y su amor. El Rey viene ya. El Rey viene ya.